Bueno, hoy vamos a ver los espectáculos del falso profeta. Aquí en este tema quiero examinar algo que es muy interesante, pero es muy peligroso a la misma vez y estamos estudiando esto no por curiosidad, sino por protegernos. Si recuerdan así unos de los pasajes que hemos visto antes, pero Jesús mismo dice, cuando dicen, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, que no lo crees. Y uno de los puntos que necesitamos, a la verdad, entender muy bien es que, hermanos, este, Satanás quiere distraernos de enfocar en Jesucristo. Una de las formas es de hacer aparecer lo que parece de ser Cristo que ha regresado. Ya sabemos por profecía que muy específicamente Jesús no va a regresar de vez en cuando, no va a venir. Su regreso va a ser un evento público, bueno, semipúblico. Este va a regresar en las nubes para los cristianos y para esto, para los cristianos, vamos a ir a verle en las nubes, no va a tocar tierra en esa venida. Se llama el rapto. Cuando nosotros este, recibimos a Jesús en ese momento, los muertos en Cristo se van primero, llega aquí donde estamos nosotros, suponemos que los muertos en Cristo, ya que tienen 2 metros más, que están abajo de la tierra y ellos van a regresar a sus cuerpos y que se van a resucitar. Y nosotros vamos con Jesucristo a las bodas de Jesús, del novio, en el cielo. El mundo no va a ver eso. Los cristianos sí va a ver. Cuando Jesús regresa con todos los salvos en el cielo a este momento, pasa 7 años de la tribulación y en 7 años después Cristo va a regresar en el monte de Olivos y ese sí va a ser público a todo el mundo va a verlo. Entonces, estas son profecías bien firmes en acero, en concreto. Así va a ser. Cuando vemos cosas que dicen, aquí está Cristo, no lo crees. Pero la distracción, sigue Satanás a usar hombres malos que son falsos profetas para distraernos. En Mateo 7:15, y vamos a leer ese pasaje y luego 24, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas. Cuando hay una amenaza, un peligro, nosotros corremos. Pero cuando es uno de nosotros que está hablándonos, que dice, pues otro cristiano, este es lo que el falso profeta quiere presentarse. Yo soy cristiano como tú, pero es un lobo. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Un lobo rapaz es un animal, o podemos decir persona, es un animal que mata sin necesidad, destruye sin ser productivo de algo. O sea, en la guerra, un lado ataca a otro lado porque es productivo en una forma para ellos. Entonces, si el enemigo tiene una puente, podamos destruir ese puente para que ellos no pueden acercarnos o hacer algo, escapar. Pero un lobo rapaz simplemente quiere destruir por destruir. Un lobo rapaz es algo que causa problemas a otros
sin que realmente hay provecho para él. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. La destrucción que hace un falso profeta se ve por la destrucción que hace. Punto. Entonces, si es, si se porta en una forma como si fuera Jesucristo y edifica, es una cosa, un punto, es un fruto. Si destruya sin necesariamente, o sea, a veces hay cosas que la gente cree sobre sus vidas, sobre el mundo, sobre el mundo espiritual y muchas otras cosas que es simplemente incorrectos y necesita uno destruir todo eso que no es bíblico. Tachamos esto, la Iglesia Católica, por ejemplo, todo lo que ellos creen y que promueven sobre María, sobre los santos, sobre la Iglesia, el Papa es el vicario de Cristo. Todas esas cosas son construcciones que para empezar con ellos a entender la verdad de Dios, tienes que destruir todo eso que hacen. No es, nada de eso es bíblico. ¿Ok? Pero es producción, porque de ahí se puede ver lo que es la iglesia, como Cristo lo ha mandado, y que, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto va con este vestido como ovejas. Hay gente adentro del cristianismo, digamos, entre comillas, hay gente dentro del cristianismo que son falsos. Hay gente que se identifica con Cristo en una forma u otra, pero no son. Y Jesús hace muy claro, los que son de Cristo, los que son parte de, pues vamos a decir, nuestros hermanos, estas personas son quienes que hace la voluntad de Dios. Si hace la voluntad del Dios el Padre en los cielos, son de Cristo. ¿Ok? Entonces, déjame explicarlo un poco más profundamente. Este, todo lo que hace la gente en el nombre de un ministerio cristiano no se cuenta. No es lo que tú inventas, no es lo que tú fabricas, no es lo que te parece, es lo que Dios ha dicho, es la voluntad de Dios. Si las personas cumplen con la voluntad de Dios, ellos son ministros de Dios y los que no, no. Dice en 22, muchos me dirán en aquel día, o sea, de juicio, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, la gente piensa que son ministros de Dios porque usan el nombre de Jesús. Este simplemente es incierto, es así falso. Sí, el punto es que el mundo más grosero, más maligno de todos los seres humanos usan el nombre de Dios constantemente en vano, constantemente en maldición. Entonces, de usar el nombre de Jesús no es nada que demuestra que uno es un hijo o un ministro de Dios. Dice, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Satanás tiene el poder de aparecer, de hacer milagros igual como cualquier ministro de Dios. Tiene control sobre los demonios porque es un jefe mandando un subordinado de salir o de moverse o de desaparecerse por un tiempo. Y él puede hacer que como ya que echó afuera demonios, profeta, hace profecías que pues él mismo, por el poder de Satanás, hace que cumple. Nada de este indica que es de Dios, que es un verdadero cristiano, porque Satanás copia todo eso. Dice, entonces, les declaré, nunca os conocí. Vimos en la mañana
en el sermón del servicio de las 11, vimos que la vida eterna, la salvación, es de conocer a Jesús. Y este es que ya que hacen tantos ministerios y tantos milagros y tanto muestras de poder espiritual, y cuando vienen hacia el juicio, Jesús dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no tengo idea. Yo no les conozco. No eran salvos, no son salvos y nada. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son gente en el ministerio y aunque están en el ministerio, están haciendo maldad. Están luchando en contra de Cristo, son anticristos, no son así como Cristos, como Cristo. Dice en capítulo 24 de Mateo a 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la marca de Satanás. No es nada de sorpresa. Jesús está declarando, llamándoles, denunciándoles para nosotros antemano. Entonces, no debe ser algo que ya que cree, creemos cualquier espíritu. Debemos probar los espíritus. En versículo 20, capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Voy a parar un momento. Un Cristo no es Jesús. Un Cristo es un Salvador. ¿Qué es un Salvador? Okay. Para un cristiano, para un hijo de Dios, un Salvador es una persona que por lo cual de esa persona, este Salvador, este Cristo, tú remedias el problema de tus pecados con Dios. Pero para mucho del mundo, su Dios es riqueza, salud. Y entonces, el Cristo para esas personas que lo siguen los falsos profetas, quieren ser ricos, quieren ser así de perfecta salud. Y se levantarán esos falsos mesías, esos falsos salvadores. Salvador no del pecado, sino de la pobreza y de la enfermedad. Dice, y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Esos falsos profetas hicieron muchos espectáculos en el nombre de Jesús. Y parte de lo que vamos a decir, vamos a estudiar en ese sermón, muchos de estos falsos profetas se van a hacer eventos, se van a hacer milagros, manifestaciones de poder, se van a hacer de cualquier cosa que pueden hacer para llamarle la atención. Parte de esto, y para un verdadero cristiano salvo, no se debe dejar engañarse por estas manifestaciones milagrosas o esas manifestaciones de grandeza o esas manifestaciones de poderes espirituales. Si es como Cristo, si es en la voluntad de Dios, es de Dios. Y si no es, no es. Llámalo lo que es, no es. ¿Ok? Yo he dicho muchas veces allá a mi esposa, si queremos tener un show, bueno, cuando ya en Navidad, en el día de la Virgen, que tienen así unos, quién sabe, 100,000 personas ahí adorando a la Virgen, yo me voy hasta el frente con una persona, con un cámara, y que yo me voy a pararme a hablar a todas esas multitudes y con un cámara atrás viendo a mi cara y luego viendo por atrás, pero ver 100,000 de personas. Y mira lo que hice. Pero bajo falso presentación, esa gente no vino a ver a mí, vino a adorar la Virgen. Pero se ve así un gran espectáculo. Y este es lo que el falso profeta tiene una preferencia para hacer espectáculos, para identificarse como si ellos fueran verdaderamente de Dios. Ahora hay un problema en sí mismo, porque esas cosas no son de Dios.
Y el problema es un espectáculo si llegamos a tener 100 personas. ¡Ah! ¡Qué bueno! 100 personas. El segundo hace 99 y qué desaliento. Nada más 99. No, tiene que ser 200. Y después 500 y después 1000 y después de 1000 5000 y después de 5000 10,000 y luego 20,000 y 30,000 y 100,000. O sea, nunca se hace satisfecho conforme con lo que hicieron en el espectáculo anterior. Siempre tiene que crecer, porque no es espectáculo de tener 100 personas y la próxima semana 100 personas y la próxima semana 100 personas y en 5 años tenemos 100 personas. No es espectáculo, ya es aburrido. Se cae por sí mismo porque la voluntad de Dios no son gente, no son cuerpos, no son, vamos a decir, personas o dinero o fama. Ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las personas sean salvos y actúen como salvos. ¿Ok? Jesús dice a estos falsos, nunca os conocí, porque nunca se fueron nunca hicieron la voluntad de Dios. Hay ministros y hay iglesias donde los que están en control, o sea, los que predican y enseñan, en tal ministerio no son salvos. Esta es una cosa que para muchos cristianos es muy difícil de entender, es muy difícil de agarrar. ¿Cómo puede hablar de Cristo? ¿Cómo pueden hacer milagros? ¿Cómo pueden hacer espectáculos para Cristo? ¿Cómo pueden hacer un ministerio tan grande? ¿Cómo puede hacer X cosa? Y levantar los muertos o levantar los enfermos o levantar, o sea, hacer cosas así y que no son salvos. No, esa es la distracción. Uno sigue estos y se cae bajo el poder de convencerse de estos y no siguen a Cristo. Ahí está el problema. Y esto es porque Dios, vamos a decirlo de esa forma, nos informa para que podamos protegernos. Esto es algo muy difícil, hermanos. Es algo que, vamos a decir que por todo lo que decimos, uno tiene que tratar muy brutalmente con lo que hace la gente como esos ministerios, ¿sí? Un ministerio se califica bien o mal de base si obedece a Dios o no. Si de base que si las personas envueltas en ese ministerio se porta como Cristo, ¿no? Y eso es muy fácil para el más novato de cristiano de ver, ¿sí? Cuando están mintiendo a ti, cuando están robándote, cuando están abusándote, cuando están haciendo sexo con gente que no son su pareja, casada con ellos, esto sí está mal y no necesitamos analizarlo más que eso. Es un pecado y ese no es como Cristo hace. ¿Qué es la declaración del Evangelio? En Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Tenemos que entender qué es el Evangelio y cómo debemos tratarlo en cuanto a lo que dedicamos o lo que decimos a otros con respecto a la salvación. O sea, vamos a cortar por muchas religiones y movimientos y gente religioso, semi-religioso, gente espiritual, pero no religión, cualquier otra cosa. Hay un solo medida, norma, por lo cual que tienen todos de entrar. Si son verdaderos, declaran el evangelio que Dios nos dio a nosotros. ¿Ok? Hay pecadores, como vimos en la mañana en el folleto, somos pecadores y tenemos que confesar y arrepentirse de abandonar nuestros pecados. Y luego tenemos que creer en Jesucristo. Si no hacemos esto, si esa no es la base del movimiento, de pues ese grupo, entonces
no es bueno, ¿sí? Pero un falso profeta, y eso es lo que estamos hablando, que psicología hemos visto de los errores de psicología, hemos visto errores de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová, pero todas esas personas son falsos que se presentan y vamos a decirlo de esta forma. Número uno, se puede decir, yo soy anticristo, Satanás, y sígame. La gente no quiere eso, pero con una astucia como bueno, nada más Satanás que tiene tanta astucia, pero yo soy un religioso, yo soy Cristo, aunque no es, pero yo soy Cristo, entonces con toda cosa se llena la vida, llenando la vida, la persona no tiene tiempo para Cristo. Se empuja a Cristo afuera porque no hay espacio por más. Y esto es lo que hacen. Son religiones de simplemente para tomar el lugar del verdadero. Para un falso profeta, el evangelio es de repetir unas palabras mágicas. Eres salvo, pero tu vida no tiene que realmente cambiarse. Un predicador fiel a Dios va a explicar el evangelio muchas veces con claridad y esmero para que la gente entienda la salvación. ¿Sí? La base de lo que somos y lo que hacemos tiene que ser el evangelio, tiene que ser Cristo. Cuando vemos gente y personas y grupos que promueven cosas que no son de Cristo, pues, eso es lo opuesto de Cristo. Debemos alejarnos. El punto de ser salvo, o sea, nadie es salvo nada más por decir unas palabras. Tiene que ser el nacer de nuevo, como vimos en Escuela Dominical, pero tiene que ser un cambio espiritual en la persona. El cambio espiritual en la persona obliga a la persona de cambiar conforme a su profesión de fe, conforme a la cosa central de su salvación. ¿Sí? Pero palabras mágicas no hace uno salvo. El punto de ser salvo es cuando la persona cree en el evangelio y la cambia la vida, le cambia la vida. Y como ya que lo vimos en la mañana, es escuela dominical, nace de nuevo. Juan 3:3. El mundo está entregado a la ganancia, sea dinero, riquezas. El mundo es grosero en afán por lo económico. El evangelio es una orientación espiritual para quitar el afán sobre lo material. Hermanos, para hacerlo simple, hay dos tipos de personas. La persona que vive para la eternidad es la persona que vive por este mundo. La persona que vive por este mundo quiere lo económico. ¿Qué me da? ¿Qué gano por eso? Y mucha gente hemos visto en nuestra propia iglesia. Gente que viene y luego no viene. ¿Y por qué no viene? No, están tomando ofrendas, están pidiéndome de cambiar mi vida, están pidiéndome de hacer cosas y pues, ¿qué gano de eso? Nada. Mm. Entonces, tiene que tener ganancia económica. Muy interesante. Los mormones, hay un mormón y que él tenía una tienda, un changarro, así cerca de la iglesia mormón. Entonces, cuando esa persona llega a ser mormón, los mormones esfuerzan a toda su gente que tiene que comprar todos tus abarrotes de ese señor. Al momento que ese dueño del changarro no está con la iglesia mormona, no da sus diezmos, no están ahí con ellos, obedeciéndoles, es prohibido de comprar ahí. Entonces, lo económico es lo que usa Satanás para esforzar a la gente. Pero es una orientación que se ve muy, muy claro. Unas personas viven para la eternidad, para el futuro, cuando mueren y van al cielo. Y otros no tienen vista de eso. Ellos se concentran en esta tierra que me va a dar, que me va a costar.
Cuando una iglesia o ministerio atrae a la gente porque va a darles cosas, algo económico, pues nosotros como una buena iglesia debemos ayudar a nuestros hermanos, pero esas iglesias no hacen así, hace todo tipo de venta. Si Jesús se enojó cuando estaban haciendo ganancia dentro de la iglesia, estaban haciendo cambio y haciendo ganancia. Y Jesús se enojó y volteó las mesas de cambio. ¿Sí? Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Ok? Astucia es de usar cosas para engañar, decepción. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que es Satanás. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No coméis de todo árbol del huerto. O sea, ¿con qué autoridad Dios que te restringe la vida? ¿Sí? En Mateo 4:3, habla de la tentación de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, bien dicho, Satanás, hazte ganancia y yo te voy a respetar. O sea, aquí hay una cosita, es un USB, aquí es un lápiz. Si yo te acepto como una persona de respeto, si cambia esas cosas para que sean oro, hay ganancia. Todo se jala, todo se gira alrededor de económico, económico, económico. Y esto es exactamente donde Satanás. La gente viene a una iglesia que da despensa a la gente, a su gente pobre. Lo dan, la gente viene porque quiere lo económico. Bueno, yo me siento así a 1 hora, 2 horas en tu servicio, pero después que me das un regalo. ¿Ok? Es un insulto grave a esta gente. Óyeme. Entonces, yo me senté por 2 horas en tu servicio y al final tomaste ofrenda. ¿Quieres que yo ponga algo en la ofrenda? ¡Ah! Yo nunca regreso a esa iglesia. ¿Sí? Todo esto es un engaño que hace Satanás para jalar la gente hacia a ellos. Es un derecho que tengo, es un derecho de tener riquezas, de tener buenas cosas y que el que me da buenas cosas, pues nunca malas cosas, lo voy a respetar. Pero Jesús, en el lugar de entrar en esta trampa, simplemente dice, ¿para qué quieres pan? No por el pan vivirás, pero por toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que ingenio es Jesús, qué locura dice Jesús, ¿sí? Es Dios, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que examinarlo y meditar sobre esas palabras. Pero parece que la gente no puede vivir sin exaltar lo económico arriba de los demás. Y aquí es una trampa muy profunda, muy fuerte, muy difícil de sacarse de ahí una vez que entras. O sea, las iglesias tienen que dar algo económico para tener gente. Una vez que empiezas en ese camino, nunca vas a terminar. O sea, siempre tienen que dar. Al momento que dejas de ofrecer conveniencia económica a la gente, de 1,000 personas ya que vas a reducirte a menos que una docena. Y esa docena no van a quedarse un año contigo tampoco. En Deuteronomio 15:11, Dios nos manda, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre, al menesteroso. O sea, no hay nada mal con dar despensas o ayudas a otras personas, pero no para que ya que lo atrapen en una iglesia.
¿Por qué no lo das afuera de la iglesia? ¿Por qué no lo haces esto como hábito de la vida? Pero eso no. En 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? O sea, estas cosas no son condiciones, y voy a ser muy explícito. Los falsos profetas ofrecen dinero o cosas económicas a unas personas para una razón para ellos. Ellos dicen, mira, somos grandes y somos maravillosos ministerios y que apuntan así fotos de números así de, pues tenemos 5,000, 6,000 personas. Y haciendo esas declaraciones, que ellos se justifiquen que son buenos favoritos, ministros de Dios, ¿sí? Pero el asunto es que ya que todo es para gloria en ese mundo, si quiere gloria en la eternidad, ¿por qué no lo hace sin que nadie lo sepa? No, eso ya que nada más así de regalarse a una persona, por ejemplo, que ahí en COVID, ¿por qué no lo manda así dinero o manda así sus despensa a unas personas en necesidad? Y pues no tiene que enterarse todo el mundo. No, porque ellos hacen todo por gloria, como los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús. Le hace útil el regalarle a la gente que tiene avaricia para controlarles mejor. Y el punto aquí es el asunto. No hay amor de un hermano a otro, no es amor a Dios, es por controlar. Juan 6:26 hasta 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Llena la panza y van a seguirle. Y así Jesús tuvo ese tipo de gente. Pero Jesús orienta a esa gente y dice así, trabajad no por la comida que perece, o sea, ese no es lo alto, lo máximo, como en la tentación de Jesús, un pan. Necesitas comer, no has comido en 40 días, 40 noches, pues entonces come un pan, cambia una piedra a un pan y cómelo. ¿Sí? Hace un milagro. Jesús dijo que no. Dice, trabajad por la comida que no, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo de Hombre os darás, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? Dios nos manda de trabajar, pero no por lo económico, sino por lo espiritual. Y Jesús dice, Él enfrenta, y eso es muy importante de ver, en la tentación de Jesús, Él enfrenta lo que es un falso argumento, un trampa fuerte de Satanás, de lo económico, de la comida, y enfrenta eso con vivirás por la palabra de Dios. O sea, pero de leer la Biblia no me va a llenar la panza. Sí, pero si comes así un pan, te va a llenar la panza por cuánto tiempo. En unos horas tiene hambre. Pero si cuando encuentras a Jesús, nunca vas a tener hambre más. Y esto es un giro de cosas, hambre físico y hambre espiritual. En 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿O qué es lo que estás diciéndonos? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creen en Él, que Él ha enviado el evangelio verdadero, ¿sí? Ahora, en este punto vamos a pausar y vamos a contemplar y meditar. Dice, esto aquí es lo más importante, lo que hace un ministerio, es Jesucristo. Cuando tú introduces programas, eventos y todo lo demás para jalar gente, la gente viene por un propósito. ¿Por qué viene la gente? Porque, vamos a decir,
Tú vas ahí a un cero y que dices en ese cero a la gente, ven aquí conmigo a mi iglesia domingo y voy a presentarte el plan de salvación. Nadie viene. Pero si tú vas en rutas y todo eso y que haces así de llevarles y que tú dices, vamos a tener, vamos a regalar comida, despensa a todos los que vienen, dulces, tacos, despensa. Sí. Entonces, ¿por qué la gente viene? Viene por lo económico. Jamás vas a lograr el evangelio en ellos. Vienen por el económico y siempre vienen por lo económico. La salvación tiene un cambio de ser de la persona en que deja la importancia de lo terrenal y temporal para obtener lo espiritual. ¿Ok? La gente, las iglesias, los ministerios, que se basa todo sobre lo económico para jalar la gente. O sea, esto es parte, pero otra parte es curiosidad. La curiosidad es el espectáculo que van a hacer. Pero cuando tú ofreces por una razón equivocado, es casi imposible que las personas ve y responde correctamente al evangelio. O sea, yo soy parte del espectáculo. Próximo domingo después yo voy a hacer desfile y todos van a adorarme a mí. Eso es lo que se confunda la gente. Debemos vivir cada momento de cada día tratando de agradar a Dios. Ese no es lo que ya que produce este ministerio, porque Satanás quiere espectáculos. La gente sigue por lo que dan. Y si esto es dinero, esto es comida o este es un show, así es, ¿sí? Segundo de Tesalonicenses 3:10 pone el principio, porque también cuando estábamos con vosotros, Pablo, con la iglesia en Tesalónica, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, la idea de que alguien te regala comida está fallado en sí. Así no es como debe una persona vivir. Una persona debe vivir porque hace algo, porque trabaja. Un pastor no es que ya que regalamos limosna al pastor y muchos ya que lo toman así. Lo voy a dar así 5 pesos. Sí. Si estoy muy generoso y Dios me ha dado 1,000 pesos este día, te lo voy a dar 10 pesos. Sí, son limosnas, son sobrantes, migajas. Pero el pastor que no predica y no hace nada, no evangeliza, no hace nada, pues ni eso debe recibir. Si trabaja y trabaja bien, debe comer de su trabajo, ¿sí? Y esto es donde tenemos una distinción. Satanás solamente tiene este mundo. No tienes lo después de la muerte. Después de la muerte, después del fin del mundo, las cosas van muy mal por él. Pierde el mundo y pierde toda la gente del mundo. Él no tiene control sobre ellos jamás. Un hijo de Satanás se enfoca por costumbre en lo que él va a disfrutar ahora y en esta vida. Nada más eso le importa, ¿sí? Este, hermanos, no hay nadie en nuestra iglesia que no come. Todos tienen que comer y probablemente tienen que comer cada día. Pero aunque tenemos que tratar con dinero y tenemos que tratar con las cosas económicas de ese mundo, no es nuestro Dios. Un cristiano no pone la énfasis sobre lo económico. Ayudamos cuando podamos y cuando Dios mueva a nosotros, pero nuestros hermanos tienen necesidad, movimos, ya quedamos. Pero hermanos, esto no es porque una persona va a nuestra iglesia. Eso quiere decir que ya que los motivos son incorrectos, si este es tu motivo para ir, para ver lo que recibes económicamente. Romanos 12:2. No os conformáis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, cambiar totalmente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
¿sí? Una de las, y vamos a hablar de quién merece ayuda. Una de las cosas que ya que tenemos que entender muy claro es que ya que ayudamos a nuestros hermanos y nuestros hermanos no son quien que dice Señor, Señor, sino que nuestros hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y esta es la base de realmente nos ayuda. Si hay un montón de gente, y podemos decir muy fácilmente que ya que si los haitianos saben que nosotros estamos regalando despensa, puede ser a unos 100 que llega el próximo domingo con la mano abierta. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Me das ayuda? ¿Me das así despensa? ¿Sí? Y pues, ¿qué hacen ellos de la voluntad de Dios? Ellos no tienen relación porque no son salvos y ellos están buscando lo económico. Y que decimos, pues, lo siento, no hay para ustedes. Pero vemos nuestros hermanos que tienen, que están esforzándose para hacer la voluntad de Dios, pues sí, respondemos diferente. Lucas 12:15, adelante, les dijo Jesús, mirad y guardaos de todo avaricia. Avaricia es una exaltación de lo económico para ganancia, y ese sea tu Dios. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es una cosa fuera de sí. Eso es una cosa que, ¿cómo? ¿Cómo? Dímelo otra vez. No lo entiendo, Jesús. Nosotros evaluamos personas. Carlos Slim, ¿es una persona importante o no? Porque él es el hombre más rico en el mundo, entonces sí es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Él está predicando el evangelio, él está haciendo la voluntad de Dios, no, que yo sé que no. Pero no he estudiado mucho su vida, pero yo no sé, yo no lo veo eso en él. Pero por la abundancia de los bienes que tiene, nosotros decimos es muy importante. Vale mucho. ¿Vale mucho en qué sentido? O sea, ¿qué? Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo necio. Necio es una persona que no sabe cómo evaluar y poner valores en cosas importantes, eternas, y pone mucho valor en lo temporal, ¿sí? Imagínate una persona que va a una tienda, a un restaurante, que sirve un refresco en un vaso desechable y que tú dices, ay, este vaso es muy valioso, yo voy a venderlo. ¿Quién quiere comprar mi vaso? Es un vaso desechable que el restaurante tienen así para servir refrescos. O sea, yo lo voy a vender en 1 millón de pesos. ¿Quién quiere pagarme 1 millón de pesos por ese vaso? Es un tonto. Nadie, todos se van a reír. Nadie va a pagar nada. Así es un necio. Dice Dios a este señor, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, la persona que no tiene percepción de lo eterno es un necio. La persona que no tiene percepción a lo eterno pone toda su importancia sobre lo temporal, lo terrestre, de lo de esa tierra. El verdadero cristiano ha cambiado su forma de pensar. Esto es una obligación siempre, 100% de las veces. Para ser salvo, tú tienes que evaluar muy precioso lo eterno y menospreciar, no decirle que no quiero nada de dinero, nada de posesiones, nada de lugar de vivir ni nada. No es decir eso, es decir que pones menor importancia
sobre las cosas terrenales. ¿Sí? Judas seguía a Jesús también y se fue al infierno, de todas maneras. Hay un principio, hay un ejemplo aquí en Judas, Judas Iscariote. Hermanos, porque tú vas a una iglesia no es decir que vas al cielo. Judas escuchó todos los sermones como los demás apóstoles y discípulos. Dice Juan 12:6, pero dijo Judas Iscariote esto que ya dice, porque ya que lo deja una señora viene y que tiene un urna así con un líquido que era muy caro y que juntó ese líquido sobre los pies de Jesús. Y eso era en preparación para su muerte. Y entonces, Judas dice, ¿por qué hace este desgasto de tanto dinero para una cosa que está tirado en el piso? Y entonces, dice Judas, ¿por qué? Dice, dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, porque ya de él dice, pues ya puede dar comida a muchos pobres, ¿sí? Dice, pero no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. O sea, ladrón es una persona que pone su Dios posesiones de ese mundo. Así es. No hay otra opción. Y teniendo la bolsa, sustraía, o sea, robaba de lo que se echaba ahí, en ella. Jesús no es Dios. Jesús no supo eso. Porque lo permitía. Número uno lo permitía porque era uno de sus amigos que iban a hacer traición a él para entregarle ahí a los malos. Pero todo su parecer de Jesús es eterno, eterno, eterno. Tratamos con lo material y él se cambió, hizo milagros de comida para dar a los pobres, pero no era para jalar la gente a él, simplemente porque tuvieron hambre y él tuvo el poder de hacerlo, pues lo hace. Pero la énfasis de Jesús es en lo eterno, no lo terrenal. Una persona entregada a lo terrenal, como Judas Iscariote, tuvo opción de cambiarse el tiempo que andaba con Jesús y no lo hizo. Cambio. ¿Sí? El dinero y lo que les conviene económicamente es más importante que lo demás, que la vida. Entonces, su Dios es la riqueza. ¿Sí? A cada seguidor de Jesús a sacrificar sus bienes por su obra. O sea, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer menos importante las cosas físicas de este mundo que las cosas espirituales. Las cosas espirituales toman prioridad y las cosas físicas, aunque tratamos con ellos, pero es menos importante. En Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Jesús dijo eso. Jesús puso alternativas. Escojas uno o escojas el otro, pero no puede ser un cristiano y adorar así el dinero, lo económico. ¿Okay? Esos ministerios que exaltan lo económico, aquí vamos a regalar son bicicleta o un moto o comida o un premio de 1,000 pesos o cosas así. Esos ministerios están condenados de nunca llegar a hacer gente entender el evangelio. ¿Por qué? Porque están adorando ahí al altar de las riquezas. Y esto es uno o el otro. Si el que explica el evangelio, el evangelista, usa riquezas, entonces no, todo está perdido. Igualmente, debes sacrificar, orar, meditar, para que ese sacrificio no vaya a un falso profeta. Cuando tú das algo
a un ministerio, tú debes orar para que meditar, para que ese sacrificio tuyo no va para los fines de un falso profeta. A los falsos profetas utilizan la avaricia. Segundo de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mercadería es un intercambio para hacer dinero, lucro. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Van a recibir lo suyo de Dios. ¿Sí? Esto es algo que ya que tienen que ver. Tú no quieres ser nada así cerca de ellos, no sentados frente de ellos en sus congregaciones y sobre todo no quieres apoyar a ministerios de falsos profetas. El versículo 14 y 15. Tienen los ojos llenos de adulterio, o sea, yo creo que puede aplicar eso de, pues, son abusivos sexualmente. Pero en el Antiguo Testamento, Dios usa adulterio muchas veces en el sentido de adulterio contra el verdadero Jehová. El adulterio es que ellos hablan, es espiritual, y eso es lo que hacen estos. Se presenta otro Dios al lado de Jehová, y es en una forma adulterio espiritual. Y esto es lo que está hablando Pedro, que lleno los ojos con adulterio, o sea, puras riquezas, puro dinero. No se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Siempre es otra presentación económico, de grandeza, pero económico. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Y hermanos, déjame decirte, hay muchos falsos profetas en el mundo que usan la atracción económico de sanidades, de salud y de grandeza, ¿sí? Dinero, grandeza. ¿Por qué vas en cualquier iglesia católica y no tiene un techo normal? Los techos adentro de todas las iglesias católicas, lo típico, me digo, no he entrado a 1 millón de iglesias católicas, pero de todo lo que he visto en fotos y todo, tiene un techo de unos 20 metros. ¿Por qué? Por la grandeza. Y causa que una persona entre maravillado. Ok. Y esto hace su efecto, pero para nosotros que somos salvos no debe ser ningún efecto. Ya no caímos por ese trato. Ellos usan esto para levantar fondos de cristianos, o sea, los falsos profetas, para levantar. Quiere que los cristianos, en lugar de dar a una obra que hace la obra de Dios, que lo dan a ellos, para que ellos sean más grandes, más maravillosos. Pero todos creen en sus mentiras de éxito. Somos exitosos. Mira aquel, ese tiene así 20 personas, nosotros tenemos 20,000. Okay. Sí, eso es como, usan números para promoverse, como ahí en ese, lo que vimos en el principio, que dice, ellos hacen milagros y tienen poderes sobre los demonios y hacen profecías. Esos también usan el éxito para decir, pues somos de Dios. ¿Cómo que puedes condenarnos si tenemos tanto éxito? Porque muchas religiones en el mundo tienen el mismo tipo de éxito y son totalmente falsos. Uno de los elementos en todo eso es que no hay arrepentimiento en ellos. En Jeremías 8, 4, 5 y 6. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desveía, no vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepiente de su mal. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nos arrepentimos, confesamos, arrepentimos, abandonamos nuestra maldad. En esas iglesias de éxito, de maravillas,
de espectáculos que podamos maravillarnos, no hay cambio de moralidad. La gente no se cambia dejando sus pecados. Dice, este, no hay hombre que se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cuando cual se volvió a su propia carrera y como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, ¿sí? Quieren gran número de gente, pero están no haciendo la voluntad de Dios, pero están edificando una gran cosa mundana. Y ese no es como Dios funciona. Su iglesia no se edifica así. Lo más que uno predica duro la palabra de Dios, lo más pierde gente. Eso, pues digo, nosotros hemos perdido gente en nuestra iglesia porque no le gusta lo que es la predicación, ¿ok? Pero la solución no es de predicar más suave y no decir nada duro, es de predicar más duro, orar, trabajar para que nosotros alcanzamos nueva gente que reponen a ellos. Siquiera 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza de día a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacienten a sí mismos. No apacienten los pastores a los rebaños. Comáis la grosura y os vestéis de la lana, en la engordada degollasteis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, la predicación de la palabra de Dios a la vez es dura, pero a la vez es lo que el cristiano necesita. Ahora, vamos a ver los milagros y la sanación. En Juan 6:2, le seguía gran multitud porque veían las señales y hacían en los enfermos. O sea, por ser sanado, siga a Jesús. Cuando se hace sano otra vez, ¿qué pasa? No sigue a Jesús. Su motivo ya se quitó, entonces ya. Así es como es la gente. ¿Este agrada a Dios? No. El mundo vive viendo lo terrenal y como lo más importante está aquí en la tierra ahora. La predicación de Dios, la predicación correcta en una iglesia, un pastor, un ministerio, es de enfocar sobre lo eterno, no lo físico. Nosotros los sentimos mal cuando va mal físicamente, económicamente. Si podamos, ayudamos, pero no siempre que es posible. Pero hermanos, no es el fin del asunto. Tú puedes ver más allá de tus enfermedades, de tus problemas económicos y ver a Jesús. A fin de cuentas, como vimos la semana pasada, todos que mueren van a perder todas sus posesiones económicas. No hay ninguna persona que va a llevar nada a la eternidad. Desnudo entré en el mundo, desnudo voy a salir. Pero también la enfermedad, nosotros tenemos la esperanza y la promesa de Dios de tener un cuerpo nuevo, así cuando después de la muerte. Un cuerpo que no hay enfermedad y no hay tristeza. Y esto es lo que ya que tratamos más allá que la enfermedad. Dios nos avisa con una enfermedad que nosotros pecamos y nos vamos a causar ese pecado, el morir en nosotros. Todo, 100% de las personas. Nadie está exento. Tenemos un tiempo para arreglar nuestras vidas hasta que este pecado causa muerte, causa enfermedad, enfermedad causa muerte. Cuando este ciclo termina, voy a morir y voy a mi destino eterno. Pero Dios nos da con su paciencia, su longanimidad, tiempo para que respondemos. Jeremías 23:17 dicen atrevidamente a los que me irritan, Dios, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que el falso profeta dice.
tú haces lo que quieres de pecados, de no agradar a Dios, no hacer la voluntad de Dios, y todo va a ser bien. No, hay paz, y hay paz, y hay paz. No tienes que preocuparte. Y Dios se enoja con los falsos profetas por decir eso. Y mientras que los falsos profetas están predicando esto, tiene su mano ahí y que toma sus ofrendas, porque la gente van a o abrir sus bolsas cuando dicen cosas que quieren oír. Mm, La diferencia, la diferencia entre un verdadero ministerio de Dios y un falso profeta. No predique para cambiar a su gente, para que tengan moralmente el carácter de Dios. Si tenemos el carácter de Dios, vemos el paz de Jesús, ¿no? Tiene dinero, tiene comida o no, está contento. Dice Jesús en un punto que los zorros, los orillos tienen donde dormir, su nido, pero yo no tengo donde poner mi cabeza. Elías y los profetas de Baal, ¿no fue sensacional lo que hizo Elías? Y en 1 de Reyes 18, aquí hablamos en el versículo 34, y dijo, llenad 4 cantares de agua y derramadla sobre el holocausto y la leña, así en el altar. Es una competencia, ¿no? Entre verdadero Dios, Jehová, y los de Baal. Y Elías representaba a Dios. Dice, y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo, aún, hacerle la tercera vez. Eso es una, pues dice que Jehová no existe, Jehová es un falso Dios, nada más Baal es el verdadero Dios. Bueno, hacemos 2 altares y ponemos así leña, ponemos así este sacrificio, un animal ahí, y que vamos a ver cuál de los 2 dioses que es verdadero que va a mandar, así que se enciende. Y así, 38, entonces cayó fuego, o sea, y Elías dice, pero para que ya que no sea así un trampo, nada, échale agua sobre lo mío, échale agua otra vez, y la tercera vez, échale, pero mucha, mucha agua. Y entonces, después oró Elías y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, ¿sí? Ese era el reto. Los profetas de Baal por días ya que estaban orando y nada pasa. Pero Elías dijo una oración y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Consumió todo. Y esto, si nosotros vemos esto, una de las cosas que yo veo en esto es que ya eran falsos profetas. Y ellos pueden tomar una hacha para destruir los iconos de las falsas religiones. Pero si examinamos la Biblia, Elías no destruyó ningún icono. Sí, oró y Dios mandó del cielo un milagro. Si estos son buenazos de nuestros esos ministros hoy en día, ¿por qué tiene que usar hacha? ¿Por qué no lo llama un fuego del cielo que se consume? Porque están haciendo un espectáculo para entretener a la gente y no tiene nada de ver con religión. Ellos causan daño al evangelio. Dice en 2 de Pedro 2, ese pasaje ahí citamos, muchos seguirán sus delusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, persecución viene porque unos buenazos cristianos provocan el enojo de otros, de paganos, así, de paganos, contra el nombre de Cristo, por los platos rotos que ellos hacen, nosotros tenemos que pagar. Con esto, terminamos este estudio hoy y vamos a